Buenas noches, bienvenidas a una noche más de lectura donde estamos leyendo nuestro libro Recupera. No, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Estaba mencionando el libro anterior que hemos leído de la autora María Rojas Estapé. Es el tercer libro que leemos de la autora y el séptimo libro que vamos leyendo en el año. Lecturas en vivos todas las noches. Vamos a iniciar nuestra lectura del día de hoy, como siempre, con nuestra dinámica de lectura que ustedes ya la conocen. Voy a compartir un material para poder estar todos en nuestra conversación. Este libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, es un libro que nos está enseñando ya día a día a cómo usar el poder de nuestra mente. Estudiamos mucho el cerebro con técnicas basadas en la neurociencia para que nuestra química cerebral pueda modificarse, pueda cambiar para positivo y así fomentar nuestra felicidad y la tranquilidad en nuestra vida, que es uno de los objetivos que siempre tenemos. Para adentrarnos mucho más con la lectura, nosotros tenemos ahora la alternativa de poder iniciar con una introducción. Esta introducción corresponde al arte del descanso de Claudia Hammond. Ella es autora, profesora de psicología galardonada a nivel internacional, donde ella nos ha hablado en su libro El arte del descanso, en base a una investigación que realizaron las 10 actividades más reparadoras del ser humano. Ojo que cuando hablamos de actividades más reparadoras, no se enfoca necesariamente en descansar o en las horas de descanso, sino que la autora se enfoca en actividades que nos permitan conectar con ese placer de tener un descanso reparador. Las 10 actividades, según la encuesta del Restes, son las siguientes. Ustedes ya la conocen, ya hemos analizado 5 de ellas. Ahora nos toca la sexta actividad reparadora, que es caminar. Una actividad que seguro que todos realizamos, pero en esta ocasión vamos a ver cómo esto nos va a guiar a descansar de manera plácida. Caminar es sencillo, lo podemos hacer en cualquier momento, chicas, pero nos es muy útil porque nos ayuda a entrar en un estado de divagación. Cuando nuestra mente permite que pueda desconectarse un poco de lo que nosotros pensamos día a día. ¿Por qué? Porque el hecho de caminar, el acto de caminar, permite que se active la red neuronal por defecto de MN sus iniciales, y esto permite que nosotros podamos estar más atentos a pensamientos saludables que nosotros tengamos. El movimiento rítmico de caminar ayuda además de que los niveles de cortisol, de estrés que nosotros tenemos, pues bajen considerablemente. Y como contraparte, se producen mayores endorfinas. Y recordemos que las endorfinas nos ayudan a tener bienestar y felicidad en nuestra vida. Además que está comprobado ya neurológicamente que mejora la memoria y el estado de ánimo. Es probable que ustedes lo hayan comprobado. Cuando caminamos sin ningún rumbo aparente o estamos caminando al aire libre, nuestro estado de ánimo suele mejorar. ¿Por qué pasa esto? Porque la caminata aumenta el tamaño del hipocampo y ese es el cargado de la memoria y del aprendizaje. Además que se ha demostrado también que caminar funciona mejor o tan igual que un antidepresivo, con lo cual se puede utilizar, se debe aplicar para combatir algún estado de depresión leve a moderada. Muy importante, es por esto que pacientes que están pasando por un cuadro de depresión, sus especialistas les recomiendan siempre realizar caminatas al aire libre, cualquier movimiento físico en general, además de que nos permite descansar sensorialmente. Eso también nos permite, al descansar sensorialmente, estar conectados mucho más con lo que nosotros tenemos alrededor. Quiere decir que esta caminata que nosotros realizamos nos permite poder ver lo que hay en el entorno. Pueden ser las nubes, el paisaje, las personas, los sonidos, disfrutar más conscientemente al caminar para generar un descanso mayor. Espero que esto les permita a ustedes poder aplicarlo ya de inmediato en su vida y poder obtener todos los beneficios de un descanso reparador que nos otorga una buena caminata. Dicho esto, chicas, vamos a iniciar ahora con nuestra lectura del día de hoy. Voy a compartir el material de lectura para poder iniciar donde nos hemos quedado en la última lectura.
está. Estamos en la página 54 del libro virtual. Recordarles siempre que esta lectura nosotros vamos habilitándola, vamos avanzando un pequeño fragmento cada vez que vamos iniciando la lectura en la noche, hasta que cerremos el libro. La recomendación, ya que esta es una lectura que yo realizo en vivo y ustedes pueden en casa realizar una lectura silenciosa acompañados de un puntero para que no se pierdan en la cantidad de letras. Y sobre todo, como siempre ya sabemos, anotar cualquier punto importante, cualquier frase de valor que nos permita seguir aprendiendo sobre el texto del día de hoy. Vamos a iniciar ahora con la lectura en el tema Entendamos el sistema nervioso. El sistema nervioso vegetativo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. Este sistema se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, dos sistemas completamente antagónicos. El primero, el sistema nervioso simpático, está relacionado con la acción y el segundo, el parasimpático, con el reposo. Son contrarios. Vamos acá ahora a hablar del sistema nervioso simpático, aquel que está relacionado con la acción. Está relacionado con el instinto de supervivencia, con el comportamiento que se activa en los momentos de alerta. Pone en marcha mecanismos de aceleración y fuerza de la contracción cardíaca, estimula la erección capilar y la sudoración. Facilita la contracción muscular voluntaria, provoca la dilatación de los bronquios para favorecer una rápida oxigenación, propicia la constricción de los vasos redirigiendo el riego sanguíneo desde las vísceras a los músculos y el corazón. Provoca la dilatación de la pupila para captar mejor cuánto nos rodea y estimula las glándulas suprarrenales para la descarga de adrenalina y cortisol. Todo esto viene muy bien para mantenernos alerta en situaciones novedosas, en las que sentimos incertidumbre o en las que nuestra seguridad personal se ve amenazada. Si hay que darse a la fuga, resulta conveniente que la sangre no se encuentre en nuestro aparato digestivo, sino en los músculos de nuestras extremidades, pues ya tendremos tiempo de hacer la digestión cuando nos encontremos a salvo de la amenaza que se cierne sobre nosotros. El sistema simpático es, por lo tanto, clave en la reacción de estrés que se produce ante lo desconocido, lo que no controlamos o con lo que no estamos familiarizados. Pero una activación constante de este sistema puede resultar muy perjudicial para la salud, entre otras cosas porque impide la regeneración de los tejidos que favorece el sistema parasimpático. Y ahora veamos su contraparte, que es el sistema nervioso parasimpático. Prioriza la activación de las funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario. Propicia la relajación de los de esfínteres para el desalojo de los excrementos y la orina. Provoca la constricción de los bronquios y la secreción respiratoria. Fomenta la vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo hacia las vísceras y favorecer la excitación sexual y es responsable de la disminución de la frecuencia y fuerza de la contracción cardíaca. En general, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con el cuidado de las células y los tejidos, evitando o reduciendo su deterioro, de tal forma que podamos vivir más tiempo y en mejores condiciones. Los síntomas derivados de ese cortisol tóxico. Ya sabemos que el cortisol es esta hormona del estrés que necesitamos para que se active nuestro sentido de alerta, de atención. Pero como todo en exceso, resulta ser tóxico. Vamos a ver de qué tratan estos síntomas derivados de este cortisol tóxico. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol. Es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva
y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y por lo tanto el cuerpo es incapaz de defendernos contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza, miedo o tensión, se activan sustancias, prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, que pueden resultar profundamente dañinas en los tejidos. Esta es la causa por la cual en esos momentos somos más propensos a contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que unos días después de comenzar las vacaciones se enferma? Nuestro cuerpo se debilita y cede paso a algún catarro, infección de orina o gastroenteritis. Esto la autora lo relaciona porque por la carga de cortisol que tenemos en jornadas laborales largas, el cuerpo baja en la protección inmunitaria. Y cuando llega el momento del descanso, viene toda la carga de malestares por esos grados de estrés de cortisol alto que se han tenido anteriormente. Continuemos. Esta alteración del cortisol sistema inmunológico llega hasta los genes. Sabemos que el cortisol tóxico altera los niveles más profundos. Las células nuevas llegadas desde la médula ósea serán insensibles al cortisol desde el nacimiento. Esto puede ser la causa de muchas enfermedades y trastornos de hoy en día. Estamos en pleno campo de experimentación. La sola idea de sentirse amenazado aumenta la producción de las citoquinas inflamatorias, proteínas que pueden resultar muy dañinas para distintas células del organismo. Esto suele asociarse a una reducción de células de nuestro sistema inmune, lo que nos hace más proclives a contraer infecciones. Y al contrario, cuando, en lugar de sentirnos amenazados por otros, nos sentimos comprendidos y colaboramos con los demás, se activa el nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático. ¿Qué sucede cuando por estrés, problemas de diversa índole, temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo? Las personas que viven constantemente estresadas, alertas o con miedo sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónicos, donde las personas conviven con esas sensaciones. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza o de frustración. Si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo y en la mente. Esta sintomatología se produce a tres niveles: el físico, psicológico y conductual o de comportamiento. Tiene tres niveles en los cuales nos afecta los altos niveles de cortisol, valga la redundancia. Vamos a conocer cómo afecta a nivel físico. Te enumero algunos: caída del cabello, alopecia, temblor del ojo, sudoración excesiva de manos y pies, sequedad de piel, sensación de un nudo en la garganta, opresión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardias, parestesias, adormecimiento de extremidades, problemas y cambios gastrointestinales, colon irritable, dolores musculares, problemas en la tiroides, migrañas, tics nerviosos, artritis, fibromialgias. En mujeres es muy frecuente que se vea alterado el ciclo menstrual, ya que las hormonas responsables de este son especialmente sensibles al estrés. ¿Por qué me duele todo? Creo que esta pregunta muchas veces nosotros también nos la hemos planteado cuando hay días que sentimos que nos duele todo el cuerpo y no nos da ganas de hacer nada. Vamos a ver qué nos habla la autora sobre este tema. ¿Por qué nos duele todo? Golpearse, hacerse heridas, caerse,
forman parte de la vida de cualquiera. El organismo responde ante ese incidente poniendo en marcha los mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación. Esta respuesta es buena y sana porque previene el cuerpo de infecciones y de males peores, ayudando a reparar el daño producido en las células y los tejidos. Esa rigidez de la musculatura que provoca facilidad de roturas de fibras, la sensación de dolor constante, de pesadez, tirantez o contracciones que todos hemos experimentado, tienen una explicación cuya causa última no siempre está en el aparato locomotor. El estrés mantenido de forma crónica, la falta de ejercicio sano o la alimentación son algunas de las causas de ese dolor constante. Esta es una de las razones por la que hoy se abusa de los AINES, fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Los dolores musculares no solo son debidos a la inflamación provocada por el mecanismo adrenal cortisol inmunológico, sino por la activación del sistema nervioso simpático que conduce de forma involuntaria al cuerpo a adoptar una postura defensiva. A veces, esas molestias musculares son muy intensas en la zona mandibular, trastorno de la ATM, articulación temporomandibular. Se producen debido a un movimiento constante de apretar los dientes, que es el bruxismo, que acaban desgastándolo y dañando la articulación de la mandíbula. El bruxismo es especialmente intenso durante la noche. Hoy es muy común dormir con aparatos adaptados para este problema. A nivel psicológico, ¿cuáles serán estos síntomas o estos efectos, mejor dicho? Se produce un cambio en los patrones de sueño. Dedicaremos un apartado a ello. Irritabilidad, tristeza, incapacidad para el disfrute, apatía y abulia. En un estado permanente de alerta surgen fallos de concentración y o de memoria, etc. La ansiedad permanente es la puerta deslizante hacia la depresión. Muchas depresiones provienen de vivir alerta durante largos periodos de tiempo. La memoria es muy sensible a los niveles de cortisol. El hipocampo es la zona del cerebro responsable del aprendizaje y de la memoria, y se ve afectada directamente por cambios en los niveles de cortisol. Seguro que te habrá pasado. Llegas a un examen que llevabas más o menos bien preparado, pero al que acudes muy nervioso y te quedas en blanco. Pero si te lo habías estudiado. Explicado de forma sencilla, lo que te ha sucedido es que has bloqueado tu hipocampo por culpa de un aumento súbito de cortisol. Esos nervios anticipatorios, cuya fuente es ¿y si suspendo? ¿Qué va a pasar? No me acuerdo. Seguro que me preguntan lo que yo no me sé. Bloquean el hipocampo y la memoria, provocando que nuestros temores, inicialmente infundados, se hagan realidad. Y ahora a nivel conductual. Con altos niveles de cortisol, uno tiende al aislamiento. No le apetece ver a sus amigos o su familia. Les cuesta iniciar una conversación y esquiva las actividades habituales. Por otra parte, se muestra inexpresivo en actos sociales, sin ganas de abrirse a otros. El estrés fisiológico, EU3, no es malo ni tóxico, todo lo contrario. Es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro y que nos ayuda a responder de la mejor forma posible ante el desafío. Lo realmente perjudicial sucede cuando, desaparecida o siendo infundada dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de peligro o miedo.
Miren aquí cómo está bien marcada la diferencia. El estrés habitual que nos ocurre cuando estamos en alguna situación de peligro o preocupación es normal e inclusive dice la autora que es todo lo contrario, puede ser inclusive hasta saludable. Saludable en el sentido de que nos da ese shock de motivación y de adrenalina que todo ser humano necesita. El detalle es cuando nosotros lo mantenemos en el cuerpo de una manera constante y por más tiempo. Entonces, algo que debería durar un corto periodo de tiempo se expande tanto y es ahí lo perjudicial. Mucha atención con los cuadros de estrés que estamos teniendo. Muy importante aplicar también estas actividades de descanso, justo que conversamos cada inicio de lectura, que nos permite ir haciendo ese equilibrio. Estrés posiblemente siempre vaya a existir, pero hay que equipararlo, hay que equilibrarlo con momentos también de calma, para que luego haya un equilibrio saludable en nuestra vida. Y dicho esto, terminamos este capítulo y ahora ingresemos a mi mente y mi cuerpo no distinguen realidad de ficción. Esto ya lo habíamos conversado anteriormente, no solo en este libro, sino en varios de los libros anteriores que hemos leído. Nuestra mente no sabe qué es verdad o qué es mentira. Lo que tú le digas, lo que nosotros le digamos, lo que nuestro cuerpo mande de mensaje al cerebro, se lo va a creer. Entonces, mucha atención con ello y vamos a ver qué nos dice la autora. Esta es otra de las principales ideas que quiero compartir en este libro. El cerebro no sabe diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Cada vez que modificamos el estado mental de forma inconsciente o consciente, se produce un cambio en el organismo molecular como celular y genético. De la misma manera, cuando modificamos el físico, la mente y la emoción lo perciben. He insistido a lo largo de este capítulo en la importancia de tomar conciencia de los pensamientos. Pensar altera nuestro organismo. La mente se va adaptando y reconfigurando dependiendo de factores, circunstancias y vivencias del día a día. Un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundados de pensamientos tóxicos. La mente tiene un extraordinario control e influencia sobre el cuerpo. Los pensamientos influyen de forma directa en la mente y en el organismo. Si cierras los ojos e imaginas a alguien a quien quieres en un entorno amable, entonces tu cuerpo segrega oxitocina y dopamina. Incluso puedes llegar a sentirlo en tu cuerpo, a sentir un escalofrío, la piel de gallina o un sinfín de signos físicos. Los enamorados, haría falta un libro entero sobre esto. Poseen una sensación de bienestar emocional, psicológica y física fortísima. Si imagino algo que me asusta, como un examen, una reunión, la posibilidad de que me echen del trabajo o de no tener dinero, automáticamente genero hormonas de estrés. Te doy un ejemplo sencillo. Cierra los ojos y visualiza, imagina un limón. El limón es amarillo y ovalado. Siéntelo en la mano. Tócalo bien. Acércalo a la nariz. Coge un cuchillo y pártelo. ¿Qué notas? ¿Has empezado ya a salivar? Corta un trozo de limón y acércatelo a la boca. Prueba su sabor. E incluso arriésgate y dale un mordisco al trozo de limón. Abre los ojos. Por supuesto que el limón no está ahí, pero tu cuerpo ha reaccionado como si así fuera. La imaginación tiene un poder impresionante sobre la mente. Esto también nos sucede, chicas, cuando estamos imaginándonos la hora de ir a comer un postre. De repente se nos hace agua en la boca y hasta sentimos la sensación del postre, del cafecito de la tarde, de algo que a nosotros nos dé gusto. Continuemos. Los pensamientos ejercen un gran poder sobre tu cerebro y tu cuerpo. Si muestras a la mente constantemente un evento del pasado o un posible suceso negativo del futuro, tu cerebro entiende que es ahí donde quieres asentarte.
donde quieres estar enfocado. ¿Qué te produce? Tu atención se queda enganchada, aprisionada en pensamientos tóxicos del pasado o del futuro. Es decir, la mente no consigue gestionar y focalizar su atención de forma correcta, porque tú la estás llenando con pensamientos que ni siquiera existen todavía si son del futuro, o pensamientos del pasado que efectivamente ya no están presentes, que ya están en el pasado, valga la redundancia. Para entendernos de forma más visual, cada vez que pensamos en algo negativo, angustiante o perjudicial, el cerebro recibe una señal para elaborar circuitos neuronales especializados que nos asentarán de forma fija en esas ideas. La mente no distingue lo real de lo imaginario. Veremos más adelante pautas concretas para reeducar los pensamientos y dominar la corriente de ideas negativas que bloquea nuestra mente. Ahora, para continuar con el tema, hablemos de alimentación, inflamación y cortisol. Algunos dicen que somos lo que comemos. Yo soy más partidaria del somos lo que sentimos, pensamos y amamos. Pero soy consciente de que la alimentación posee un rol fundamental en la salud. Sabemos que algunos alimentos tienen una relación importante con enfermedades graves, como puede ser el cáncer, y por lo tanto, no es algo que debamos desdeñar. En los últimos años, los hábitos de alimentación se han modificado ostensiblemente. En la actualidad, según los datos que manejan los especialistas en nutrición, nuestro organismo ingiere un 30% de alimentos proinflamatorios que hace unos años. Nuestro organismo ingiere un 30% más de alimentos proinflamatorios que hace unos años. Las personas con inflamación crónica poseen niveles por debajo de lo recomendable de algunas vitaminas, como la D, la E y la C, y de niveles de omega 3. Por otra parte, la inflamación persistente altera la barrera intestinal, promoviendo una mayor permeabilidad a ciertas sustancias. Esto termina perjudicando al sistema inmune, pudiendo acabar en molestias y reacciones negativas tras ingerir algunos alimentos. Los alimentos que activan la inflamación tienen enorme relación con la liberación de insulina por parte del páncreas. Entre estos sospechosos habituales nos encontramos al alcohol, sobre todo en dosis altas, grasas saturadas, bebidas azucaradas y harinas refinadas, especialmente las empleadas en la bollería industrial. Cuidado con la CRI, comida rápida inflamatoria. Según un estudio publicado recientemente en Harvard, las mujeres con alimentación rica en productos inflamatorios, como harinas blancas, grasas saturadas y trans, bebidas azucaradas y carnes rojas, tienen un riesgo de un 41% mayor de padecer depresión. Hay que volver a los alimentos que tienen efecto antiinflamatorio, como el omega 3. Aparecerá detallado en el capítulo 8. Algunas especies como la cúrcuma, que posee un efecto antiinflamatorio potente. Los cítricos, la vitamina D. Cada vez existen más estudios que asocian depresión con bajos niveles de vitamina D. Los psiquiatras estamos comenzando a evaluar los niveles de vitamina D en pacientes y hemos observado una mejoría en síntomas depresivos tras el tratamiento con vitamina D. Otros alimentos son la cebolla, el puerro, perejil, laurel y el romero. De hecho, en algunas lesiones del pie o tobillo, introducir el pie en agua con laurel y romero aporta buenos efectos para disminuir la inflamación. ¿Cuántos de estos alimentos estamos consumiendo?
Mucha atención con ello para mantener nuestro sistema inmunológico saludable. Continuamos ahora con qué rol juega el aparato digestivo en la inflamación. Ya también nosotros conocemos que hay una conexión directa con el cerebro y el aparato digestivo, el estómago. Es por eso que el libro nos habla mucho de esta relación que existe con temas digestivos relacionados a nuestros pensamientos o a nuestras emociones. Vamos a conocer ahora el rol que juega el aparato digestivo en la inflamación. Hace un par de años me propusieron realizar un estudio sobre los probióticos, la flora intestinal y su relación directa con el estado emocional o mental. Recabé mucha información al respecto, revisando artículos y publicaciones sobre el tema. Es un campo apasionante con mucho futuro y en los últimos años ha multiplicado los estudios al respecto. Impera una conexión importante del cerebro con el intestino. El tubo digestivo que abarca desde el esófago hasta el ano está tapizado por más de 100 millones de células nerviosas. Esto es equivalente a todo lo existente en el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, tronco. Por otra parte, dentro del tubo digestivo contamos con más de 100 billones de microorganismos. Poseen una función importante en el procesamiento de los nutrientes y alimentos y liberan gran cantidad de moléculas al intestino. Estas pueden llegar a influir en el organismo de forma esencial. Estas investigaciones son recientes y en muchos aspectos están todavía en pañales. Pero los primeros estudios publicados al respecto en experimentos con ratones muestran que la carencia de flora bacteriana tiene una repercusión importante en el organismo, incluido el cerebro. Se está prestando especial atención a la relación causa-efecto entre ciertos cambios bruscos en la flora bacteriana y simultáneas alteraciones del estado de ánimo o la conducta del paciente. Las teorías son diversas. Una revisión publicada en el 2015, Kelly et al. Sugiere que los déficits en la permeabilidad del intestino pueden ser la causa de la inflamación que aparece en los trastornos de ánimo. Por otro lado, se postula que algunos microorganismos segregan sustancias que desempeñan la labor de neurotransmisores en el cerebro. Finalmente, algunos especulan con que algunas de las sustancias producidas por estos microorganismos del tubo digestivo afectan directamente al sistema inmune o al sistema nervioso. La microbiota posee un papel fundamental en la regulación de la permeabilidad intestinal y en el componente inflamatorio de la depresión. La serotonina, hormona de la felicidad y del bienestar, del apetito, de la libido y de las múltiples funciones de la mente y del cuerpo, es la responsable de los estados de ansiedad y depresión. Sería un error reducir la depresión a los niveles de serotonina cerebrales. Aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, el resto por el cerebro. Cada vez existen más investigaciones sobre los probióticos y el estado de ánimo. En diciembre de 2017 fue publicado un estudio en la revista Brain, Behavior and Immunity sobre cómo los probióticos contrarrestan tendencias depresivas. Los probióticos contrarrestan tendencias depresivas. En la Universidad de Aarhus, los investigadores resaltaron los beneficios de los probióticos no solo en la salud intestinal, sino en el estado de ánimo. Miren qué importante los beneficios de los probióticos. En general, obviamente, se involucra en la salud de todo nuestro sistema digestivo, pero a la vez de nuestro estado de ánimo.
Terminado esto, vamos a leer el capítulo que se titula ¿Podemos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro? Muchos han hablado del auge desmedido de la depresión precisamente en las épocas de pandemia, donde más casos salieron a la luz. Y esta enfermedad, que muchas veces no era considerada tan en serio, entre comillas, cada vez está siendo más investigada y más tomada en cuenta. Hemos leído inclusive en libros anteriores de la autora que la depresión se presenta incluso desde los niños. Así que vamos a ver qué relación hay con la depresión como enfermedad inflamatoria del cerebro. Tras todo lo que hemos leído y comprendido hasta ahora, sabemos que existe una relación importante entre la inflamación, especialmente la crónica, y las enfermedades. Pero, ¿qué sucede con la depresión? ¿Qué papel juega la inflamación en los procesos depresivos? En los últimos años se han alzado varias voces desde el mundo de la ciencia para explicar estas relaciones, lo que me resulta apasionante. En febrero del 2018, el equipo del Dr. Meyer publicó en la prestigiosa revista Lancet la primera evidencia científica del rol de la inflamación en la depresión. Constató tras analizar exhaustivamente imágenes con técnicas de emisión de positrones PEC, por sus siglas en inglés, que personas que habían sufrido años de depresión mostraban alteraciones en el cerebro con un incremento en las células inflamatorias, es decir, un exceso en la respuesta inmunitaria. Por otra parte, se ha observado que tras administrar algunos fármacos inmunomoduladores, como puede ser el interferón para el tratamiento de la esclerosis múltiple, el melanoma, la hepatitis C y otras enfermedades, muchas de esas personas presentaban sintomatología depresiva de forma comórbida. ¿Qué sucede con los niños que sufren de violencia, traumas, heridas severas y bullying? Estudios recientes, Cataneo 2015, sugiere que el estrés en la infancia, bullying, separación de los padres, abuso físico, psicológico, provoca procesos inflamatorios que pueden hacer a los niños más vulnerables a sufrir trastornos del ánimo, mayor vulnerabilidad e incluso provocar depresión en la edad adulta. Actualmente esto se puede medir en la sangre. No olvidemos que uno de los principales problemas en el diagnóstico y tratamiento de la depresión es la falta de marcadores que permitan afrontarla de forma más personalizada y específica. Uno de los parámetros más fiables en este aspecto es la proteína C reactiva en sangre. La proteína C reactiva, PCR, elevada en sangre, está relacionada con falta de energía, alteraciones del sueño y del apetito. Es razonable que a los pacientes que no respondan a los antidepresivos conocidos se les planteen otras alternativas. Una solución puede residir en medir los niveles de marcadores inflamatorios, como son la IL-6, el TNF-alfa y la PCR, proteína C, reactiva. Se sabe que pueden resultar marcadores fiables en el diagnóstico y seguimiento de la depresión. Las personas con depresión poseen la proteína C reactiva casi un 50% más elevada que el resto. La inflamación crónica sostenida de bajo grado tiene un papel fundamental en la posibilidad de desarrollar depresión y psicosis. En octubre del 2016 fue publicado un artículo en la revista Molecular Psychiatry por el doctor Golan Kadaker del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge.
Dicho artículo estudiaba los efectos de la aplicación de antiinflamatorios sobre la depresión. Se emplearon fármacos anticitoquinas, antimoléculas inflamatorias, para tratar enfermedades inflamatorias autoinmunes. Al recoger los resultados y analizar los efectos secundarios, advirtieron, con sorpresa, que existía una mejoría en los síntomas depresivos. Los tratamientos farmacológicos están lejos de ser infalibles. Un tercio de los pacientes no responden a los antidepresivos que están en el mercado. Ante ese vacío, la inflamación parece un elemento esencial en muchas personas que sufren de depresión. Quizá en un futuro no muy lejano sea posible asociar fármacos antiinflamatorios a los pacientes resistentes al tratamiento convencional de la depresión. Estaríamos hablando de antiinflamatorios biológicos, similares a los que se usan en las enfermedades autoinmunes. Anticuerpos monoclonales anticitoquinas. Alrededor de un tercio de los pacientes que no responden a los antidepresivos convencionales muestra evidencia clara de inflamación. Alrededor de un tercio de los pacientes que no responden a los antidepresivos convencionales muestran evidencia clara de inflamación, inflamación del cerebro. Esta parte ha tenido varios términos técnicos, varios términos de la neurociencia. Les recomiendo que podamos repasarlo nuevamente para que quizás pueda quedar claro algún concepto. Pero justo acá la autora nos muestra a modo de resumen unas líneas. A modo de resumen, primero la depresión va unida a una inflamación crónica de bajo grado asociada a una activación del sistema inmune por causa de citoquinas y otras sustancias. Segundo punto, la depresión se presenta con frecuencia en las enfermedades inflamatorias, cardiovasculares y en el cáncer. Tercer punto, la administración de algunos fármacos inmunomodulares. La administración de algunos fármacos inmunomoduladores produce sintomatología depresiva. Las personas que sufren de diabetes tienen un riesgo 2 veces mayor de sufrir depresión. Hoy sabemos que el estrés, el tabaco, las alteraciones digestivas y los niveles bajos de vitamina D van acompañados de una respuesta inflamatoria. La inflamación no solo fomenta el inicio de la depresión, sino que es un factor clave en su respuesta y remisión. La inflamación es un proceso esencial en la depresión. Debe ser tenida en cuenta en diferentes momentos, como marcador de la enfermedad, pero también como respuesta al tratamiento. Puede ser útil para realizar un seguimiento de los niveles de inflamación en el transcurso del tratamiento para observar las posibles resistencias o respuestas al mismo. El estudio de la inflamación nos abre un mundo nuevo de posibilidades en el tratamiento de las depresiones resistentes a los tratamientos convencionales. Es clave para entender y asociar síntomas y trastornos orgánicos que coexisten. Enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad crónica, trastornos endocrinos, etc. Cuando enfermamos, generamos sustancias que avisan al cuerpo de que algo no funciona, las famosas citoquinas. En la depresión, los niveles de citoquinas se elevan de forma importante. En otras enfermedades mentales, como puede ser el trastorno bipolar, sabemos que en las fases de remisión los niveles de citoquinas se estabilizan.
Este es un resumen de los temas, del tema que hoy día hemos tratado respecto a la inflamación del cerebro y la depresión. Este es el capítulo 4. Vamos a leer una parte de esto para poder cerrar la lectura de hoy. Ni lo que pasó, ni lo que vendrá. Superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Creo que esto debe ser un mantra para todos nosotros. Superar heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Como psiquiatra suelo definir la felicidad como la capacidad de vivir instalado de manera sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, neuróticos y resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad son las dos grandes enfermedades del siglo XXI. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero el cuerpo y la mente las viven como si fueran reales. Vivimos constantemente acuciados por cosas que no tienen por qué suceder. ¿Y si no apruebo? ¿Y si me despiden? ¿Y si no me aceptan en la universidad? ¿Y si no llevo a cabo bien este proyecto? ¿Y si no renuevo mi beca? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si a mi hijo le sucede algo? ¿Y si enfermo? ¿Y si enfermo a mis padres? Ese y sí constante tiene un impacto muy fuerte sobre el cuerpo y la mente. No olvides que solo puedes actuar, sentir y responder en el momento presente. Tienes que responsabilizarte sobre tu actuación en este instante, sobre tu capacidad de proceder en el hoy y el ahora. Si le preguntas a alguien qué le preocupa, te contesta o sobre el pasado o sobre el futuro. Nos hemos olvidado de vivir el presente. ¿Qué opinan ustedes de esta frase final del libro? Nos hemos olvidado de vivir el presente. Es probable que en algunas ocasiones nos hayamos visto inmersos en cualquiera de estos ejemplos que nos ha presentado el libro el día de hoy. Lo importante es poder reflexionar acerca de todos los temas que vamos leyendo y sobre todo buscar siempre la forma de aplicarlos, primero de analizarlos, saber si es que nos está sucediendo a nosotros y de qué manera podemos poner en acción todos los temas, todas las recomendaciones, todas las herramientas que nos está dando el libro para poder mejorar nuestra vida. Hasta aquí nos vamos a quedar en la lectura del día de hoy para poder dar paso a un conversatorio en el cual vamos a ver algunos temas, vamos a conversar los temas más importantes que hoy día hemos tratado en la lectura y sobre todo la práctica que podemos poner de manera inmediata. Voy a dar por terminada la grabación de la lectura del día de hoy.